Desde Europa tampoco han llegado iniciativas de negociación, lo cual lamento mucho. Aparte del Papa quizás, pero a él también lo han desestimado fuertemente. Así que, en ese sentido, se verá cómo se sale de esta guerra. Solo puedo decir que no hay una solución militar. La situación del personal en Ucrania es dramáticamente mala, no en última instancia debido a la salida de casi 700.000 hombres ucranianos en edad de combatir. Solo en Alemania viven 200.000, reciben ayudas sociales aquí, alegan objeción de conciencia y por razones comprensibles no quieren regresar a Ucrania para luchar por su país. Al mismo tiempo, discutimos sobre enviar a nuestros propios hijos y soldados allí para liberar a Ucrania. Es una situación bizarra y loca. Hallo zusammen. Hier bin ich wieder mal in deutscher Sprache. Hola a todos. Aquí estoy de nuevo en alemán, porque hoy discuto con el doctor Erich Wad, un ex general de brigada alemán con mucha experiencia en política de seguridad. El señor Wad fue asesor de política de seguridad y defensa en el Bundestag de 2000 a 2006, así como jefe de grupo en la Cancillería Federal, secretario del Consejo de Seguridad Federal y asesor militar de la canciller Angela Merkel de 2006 a 2013. Recientemente, el Dr. Wad ha escrito un nuevo libro titulado Disuasivo o aterrador, Europa sin seguridad. Y es un libro con un mensaje claro. Europa debe fortalecerse militarmente y emanciparse económicamente. Alemania debería ser una fuerza impulsora en esto. Deutschland sollte dabei eine treibende Kraft sein. Währenddem ich mit einigen von Herrn Aunque no estoy del todo o en absoluto de acuerdo con algunas de las recomendaciones del señor Wad, encuentro su análisis de los acontecimientos actuales muy digno de leer, porque claramente proviene del enfoque del realismo, combinado con fuertes consideraciones militares sobre la seguridad europea. De eso queremos hablar hoy. Dr. Wad, muchas gracias por tomarse el tiempo. Dr. Wad, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sí, yo también le agradezco, señor Lotaz. Herr Wad, Sie haben ja Señor Wad, usted escribió su tesis doctoral sobre Karl von Clausewitz, si no me equivoco. ¿Qué diría el señor von Clausewitz sobre la situación de seguridad actual en Europa? über die heutige Sicherheitslage in Europa sagen? Der Karl von Clausewitz ist jetzt doch schon Bueno, Karl von Clausewitz ya lleva casi 200 años sin estar entre los vivos. Pero por supuesto, escribió un libro muy influyente, de la guerra. Hace unos 40 años, como joven oficial, escribí una disertación sobre la actualidad de Clausewitz junto a mi servicio, con un historiador militar israelí, Yehuda Wallach, que vivía en un país que hasta el día de hoy veía la guerra como un medio de política. Hace 40 años en Alemania era muy diferente. Me resulta muy interesante que hoy, en la alta política, volvamos a tratar el tema de la guerra. En ese entonces, mi disertación sobre Clausewitz fue criticada, en cierta medida, por los expertos, porque ponía la conducción de la guerra en el centro. En ese momento se trataba de prevenir la guerra en el marco de la estrategia de disuasión de la OTAN, por ejemplo. Y se ha disculpado un poco, porque mi director de tesis vivía en un país donde la guerra todavía tenía que ser un medio de la política. Para mí es un fenómeno interesante que hoy muchos políticos prácticamente nos empujan a un conflicto bélico y nos motivan a ello. ¿Qué diría Clausewitz? Creo que, con respecto a la guerra en Ucrania, ciertamente diría que es muy importante, antes de entrar en una guerra, definir claramente sus objetivos políticos. Se debe tener un concepto estratégico para alcanzar estos objetivos, y estos objetivos políticos deben ser realistas. Sobre todo, se debe incluir la paz después de la guerra en las consideraciones. Todo esto no es el caso en nuestro apoyo militar a Ucrania. Clausewitz ciertamente criticaría esto, y yo como su alumno, por supuesto, también lo critico. Clausewitz mit Sicherheit kritisieren und ich kritisiere es als sein Schüler natürlich auch. Damit sind wir eigentlich beim Kern Ihres Buches angelangt. Con esto hemos llegado al núcleo de su libro. Creo que le molesta mucho que en este momento en Alemania, pero también en Europa,
no se sepa hacia dónde se dirige el viaje político y que esto afecte la situación de seguridad del continente. ¿Podría presentar brevemente las tesis principales o la crítica principal del libro? Oder die Hauptkritik des Buches kurz vorstellen? Naja, die Hauptkritik des Buches ist einfach, dass man bezogen jetzt zum Beispiel auf den La principal crítica del libro es que se debe entender el carácter político de la guerra en Ucrania. Es una guerra de defensa legítima de un país atacado, y es completamente legítimo que ayudemos a ese país. Pero también hay que ver que es una guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Detrás de Rusia también está China. Se debe entender este significado de la guerra. Muchos analistas lo niegan y dicen que no es cierto. Cuando se habla de una guerra proxy, a menudo se le llama comprensivo con Putin o se le acusa de servir a la narrativa rusa. Estas son prohibiciones de pensamiento que uno mismo se ha impuesto. Die man irgendwo selbst induziert hat. Aber das ist natürlich so, dass der Hintergrund dieses Krieges, Pero por supuesto, el trasfondo de esta guerra es la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y Rusia. El punto es que tenemos un escenario similar al de la crisis de los misiles en Cuba. En 1962, Kennedy no podía permitir que la Unión Soviética se estableciera militarmente en Cuba, porque eso era una esfera de interés vital para Estados Unidos, hasta el día de hoy, el Caribe y Panamá. También ha habido intervenciones militares en los últimos años, y eso es un santuario que se remonta a la doctrina Monroe, si se quiere. Hay que considerar esta dimensión estratégica de un conflicto. La crisis de los misiles en Cuba es para mí un ejemplo. Kennedy tuvo que estar dispuesto en ese momento a llegar hasta una guerra nuclear. No podía permitirlo. bis in einen Nuklearkrieg zu gehen. Konnte das nicht zulassen. Und hat es dann diplomatisch sehr klug und besonnen. Y luego lo resolvió de manera muy inteligente y prudente, esta crisis y esta guerra. Eso lo echo de menos hasta el día de hoy, porque es un escenario similar. Los rusos no pueden permitir, debido a su situación geoestratégica, que Occidente tome el control de la región de Crimea y la región del Mar Negro, y sobre todo les quite la posibilidad de garantizar el control de la costa del Mar Negro por vía terrestre. También con miras a la flota del Mar Negro, los únicos puertos libres de hielo que tiene Rusia. Eso hay que entenderlo desde la perspectiva rusa. Por cierto, es similar en el caso de China. China también se mantendrá firme en lo que respecta al mar de China Meridional y también a Taiwán. Entonces, si uno quiere provocar una tercera guerra mundial, solo tiene que declarar la independencia de Taiwán, y entonces seguramente comenzará. Turquía hace algo similar. Hace décadas, muchos insistían fuertemente en el derecho de autodeterminación de los kurdos, desde el punto de vista del derecho internacional. Hoy en día se olvida todo eso. Pero los kurdos también están librando una guerra en el norte de Irak y en Siria, es decir, fuera de Turquía. Turquía nunca permitirá que los kurdos establezcan su propio Estado, derecho de autodeterminación y derecho internacional aparte. No pueden hacerlo por interés estratégico. También forman una zona de amortiguamiento para evitar precisamente este desarrollo, y lo hacen también con medios militares. Probablemente haya más ejemplos. Me parece muy interesante, porque este análisis suyo, y lo comparto, lo puedo firmar al 100%. Lo que usted ha dicho aquí, que se puede admitir al mismo tiempo que está ocurriendo una guerra que no debería ocurrir de esta manera, y que Ucrania tiene derecho a la autodefensa, pero que esta guerra también fue provocada, y que se podría haber desescalado en varios puntos antes. Se pueden percibir estas dos cosas al mismo tiempo. Pero me parece que en el discurso político actual eso no se permite, al menos si uno escucha a la corriente principal. ¿Con qué lo relaciona usted? Y también ha visto en Alemania, en otros tiempos, aún en la Guerra Fría, que el realismo era un pilar muy importante para la configuración de su política exterior. Y me parece que hoy en día eso es menos el caso. ¿O cómo lo ve usted? Sí, también me falta ese realismo, especialmente en relación con la política exterior y de seguridad alemana.
que debe ser orientada por valores o feminista. Conoce los términos del debate, y esa es precisamente la romántica política que siempre ha llevado a Alemania por el camino equivocado. Ahora bien, en lo que respecta a este conflicto, Berlín en realidad no tiene ningún papel decisivo. Las decisiones se toman en Washington, en Moscú, tal vez en Pekín, pero no en Bruselas y no en Berlín. Eso hay que verlo claramente. En ese sentido, lo que hace la política exterior alemana es en realidad solo un acompañamiento retórico de lo que se está haciendo. No son los creadores del conflicto y son el mayor apoyo de Ucrania. Está bien que asumamos este apoyo. Pero la desmesura que a veces se hace visible cuando se dice que debemos destruir, golpear, vencer a los rusos, reconquistar el Donbass o Crimea y luchar hasta el final. Y luego también en Alemania esta creencia en las armas milagrosas. Como historiador, realmente me he dado cuenta de que a veces tengo que sonreír. Si no fuera tan triste, porque ya hemos pasado por todo esto antes. Y también esta creencia incondicional en la victoria, en este caso de Ucrania, que por supuesto también deseo, está tan lejos de la realidad militar que no es en absoluto previsible. Sin embargo, hay comentaristas que afirman exactamente eso casi cada 2 días. Dicen que Ucrania solo necesita suficientes armas, entonces derrotará a los rusos de manera aplastante. Esto también se difunde en los principales medios de comunicación. Pero eso está muy lejos de la situación militar general y también de la realidad. Este pensamiento en Alemania, este idealismo bien intencionado, ya nos ha llevado a la perdición muchas veces. Y realmente debemos tener cuidado también con nuestra retórica. Estoy muy a favor de que se elija un enfoque realista también en nuestra política exterior y de seguridad, y no seguir difundiendo estas utopías. Ich vertrete immer wieder die Ansicht und Siempre sostengo la opinión y el análisis de que la neutralidad es un concepto muy importante del realismo. La neutralidad para Ucrania habría sido, creo, simplemente la solución por excelencia. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Sind Sie da mit mir einverstanden oder nicht? Sí, creo que fue el concepto en el pasado, el que era correcto y conducente, porque también consideraba los intereses de seguridad de Rusia. Este camino se abandonó en 2014, como usted sabe. Luego también ocurrió la anexión de Crimea. Eso fue en última instancia una reacción a que, desde la perspectiva rusa, era inaceptable que Ucrania comenzara a aspirar a la membresía en la OTAN. Yo mismo estuve en la cumbre de 2008 en Bucarest, cuando precisamente esta membresía en la OTAN fue rechazada por Alemania y Francia. El error desde mi punto de vista fue entonces que se dejó abierta esta perspectiva. Para los rusos, como dijo el entonces embajador estadounidense en Moscú, Burns, era una línea roja oscura, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Puede ser que ahora, con el tiempo que ha pasado y los muchos desarrollos que ha habido en el ínterin, se deba evaluar la situación de manera diferente. La ex canciller Angela Merkel intentó salvar lo que se podía salvar con estos acuerdos de Minsk, y eso finalmente también fracasó. Hoy tenemos una nueva situación. Con respecto a Donald Trump y su mentalidad, no descarto que si se convierte en presidente, simplemente llame a su amigo Vladimir y le diga, terminemos con esto, simplemente lo dividimos. Entonces no descarto que al final Ucrania Occidental podría, bajo ciertas condiciones, ingresar a la OTAN. Así que eso es un poco música del futuro. Es posible que también nos estemos dirigiendo hacia una solución coreana y que todo se mantenga abierto. En Corea también funcionó muy bien con esta línea de demarcación. Solo hay que esperar. No soy adivino. Solo veo que no hay una solución militar para esta guerra. Lo he estado diciendo durante meses, y me compadezco de los cientos de miles de soldados que mueren y no tienen la posibilidad, como casi 700,000 ucranianos en edad de combatir, de irse al extranjero. Eso es básicamente lo que me preocupa, también como militar y soldado.
En principio no tengo nada en contra de la guerra, no puedo tenerlo como ex general, pero tengo algo en contra de las guerras sin sentido y tengo en contra cuando si la política, en el fondo, no ayuda a salir de las guerras, sino que las incita y agrava, es un proceso extremadamente peligroso, especialmente en el contexto de una guerra nuclear inminente, una guerra mundial o una guerra europea. Eso no se ha descartado. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wie kommt es, dass wir in Europa... Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es posible que en Europa, y aquí incluyo a Suiza, ya que la cobertura mediática en Suiza va en direcciones muy similares, estemos en gran medida dispuestos a entrar en una guerra nuclear europea? Está bastante claro que si estalla una guerra nuclear, esta se librará al principio en suelo europeo. Eso ya estaba claro antes de la guerra, y sigue estando claro hoy. Antes de que Washington y Moscú se disparen entre sí, eso sucede dentro de Europa. ¿Cómo se explica que el gobierno federal no parezca tener miedo de eso en este momento? O incluso diga que no se debe tener miedo de algo así, que debemos seguir adelante. Sí, a mí también me sorprende que los europeos mismos estén promoviendo una europeización del conflicto, desvinculados también de los Estados Unidos, e incluso dicen que debemos prepararnos ya por si Trump regresa y no tiene más ganas de esta guerra para que podamos continuarla. Eso realmente me sorprende mucho. Es un poco de autoengaño y simplemente se debe al hecho de que, sobre todo en Alemania, la gente no ha experimentado ni vivido una guerra en 80 años. Está muy lejos. Entonces, también esta retórica de guerra, este manejo imprudente de la guerra es muy preocupante y simplemente se debe a que la mayoría de las personas creen que es un evento televisivo o en el mejor de los casos un partido de fútbol. Está muy lejos de uno mismo. Tiene algo que ver con la fuerza aérea, pero no con las otras cosas que son típicas de las guerras, como masacres, violaciones, asesinatos y homicidios, sangre. La guerra significa que el soldado enemigo entra en mi casa, la incendia y mata a todas las personas que están dentro. Eso es la guerra. Y eso es lo que realmente hay que dejar claro. Por un lado, ahora tenemos nuevamente muchas películas de guerra en los medios donde también se aborda este tema. Pero no hay una revisión seria de lo que amenaza si nos adentramos en este campo. Sigue siendo el arte supremo del Estado, especialmente en la era nuclear, prevenir la guerra, porque al final no es ganable militarmente. Ese es el punto. Y eso marca la diferencia con la Primera Guerra Mundial. En 1914 había un enorme entusiasmo por la guerra, no solo en Berlín, sino también en París, Londres y Moscú. En Berlín, incluso personas críticas y reflexivas como Max Liebermann, Gerhard Hauptmann y Thomas Mann, que no belicistas rentan una postura belicista, querían esta for. Y ninguno de ellos habría deseado volver a tener esta guerra 4 años después, si se piensa en lo que se ha convertido. Lo que también escribo en el libro es que la guerra es impredecible. Clausewitz destacó que a menudo resulta algo completamente diferente de lo que se pretendía, pero con la consecuencia de millones de muertos. La diferencia con 1914 es que las comparaciones históricas siempre cojean un poco. También se recurre a la política de apaciguamiento hacia Hitler para justificar que se debe atar a Putin, a quien se equipara con Hitler, de la misma manera. Todas son analogías históricas muy cojas, pero hay paralelismos. 1914, por ejemplo, y diferencias masivas, sobre todo. En 1914, Alemania tenía el ejército más fuerte del continente. En 1914, Alemania tenía políticos que conocían el ejército, que habían servido y no provenían del pacifismo y del movimiento por la paz, como es el caso hoy en día. Y en 1914 no había armas nucleares.
Es decir, si entramos en una guerra de cualquier tipo, una guerra europea, tenemos este escenario en el que tampoco podemos ganar esta guerra militarmente. También allí tendremos que negociar en algún momento si no queremos matarnos entre nosotros. Así que todas estas cosas deben ser consideradas antes de recorrer el país tan a la ligera con una retórica bélica. Con voces como debemos atacar los ministerios rusos en Moscú, debemos llevar la guerra al interior de Rusia. Por cierto, esto también es visto de manera muy crítica por los estadounidenses. También esta discusión sobre armas de largo alcance. Fueron los estadounidenses quienes dijeron que esto se limitaría a la región de Kharkov y a objetivos militares en Rusia que atacan directamente la región de Kharkov debido a la falta de profundidad territorial. Esto está muy condicionado y en el debate alemán no jugó ningún papel. Hoy los políticos alemanes quieren mucho más. Entonces, también en el debate estadounidense, esta guerra en Ucrania se discute de manera mucho más crítica en la confrontación política entre republicanos y demócratas que en Alemania. Aquí realmente tenemos un debate muy orientado al consenso, y quien se desvía lo siente de verdad. Es realmente sorprendente. Este fundamentalismo y la exclusión de la Realpolitik, cueste lo que cueste para ir a por todas y también entrar con tropas terrestres, está tan lejos de la realidad en términos de viabilidad militar que uno solo puede asombrarse de estas cabriolas. Pero usted ha servido en más de un gabinete de la canciller Merkel y estuvo allí, como se puede ver en su página web, con las fotos de la señora Merkel. ¿Cómo funcionan los procesos de toma de decisiones en la Cancillería? ¿Cómo es que desde la Cancillería no llega en algún momento un gran alto? No hacemos esto. Aunque, para ser justo, debo decir que el señor Scholz es quien frecuentemente dice que ya no entregamos más armas, o no entregamos armas más grandes con mayor alcance. Luego viene la prensa y escribe durante 2 o 3 semanas sobre cómo duda o vacila. La palabra vacilar aparece una y otra vez, y luego se da luz verde para más armas en este conflicto. ¿Está directamente correlacionado? ¿O tiene la sensación de que los asesores de decisiones en la Cancillería comparten esta opinión mediática uno a uno? No lo veo así. Creo que la política del canciller y el papel de la Cancillería en general han sido muy razonables, equilibrados y prudentes. Bueno, el año pasado cedieron ante las demandas masivas de entregar tanques Leopard 2, que se suponía que cambiarían el curso de la guerra. En ese momento me opuse, no porque tenga algo en contra de los tanques Leopard en principio. Creo que es un sistema de armas excelente. Tampoco tengo nada en contra del suministro de armas, solo que el objetivo de provocar un cambio en la guerra con ello era absolutamente irreal en ese momento. Pero nadie quería saberlo. Los medios de comunicación presionaron mucho a la Cancillería hasta que finalmente se entregaron 18 tanques Leopard, de los cuales hoy nadie habla, pero que le faltan a la Bundeswehr. Eso es lo factual. Necesitarán aún 1 año y medio para recuperar esos 18 tanques. Y la Bundeswehr no está precisamente en un estado en el que se pueda decir que no importa. En los últimos años, en algunos momentos tuvimos menos tanques de combate que Suiza. Ahora estamos muy por debajo de los 300 tanques de combate operativos. Eso es solo un detalle, pero también hay que verlo. La Cancillería ha cedido a esta presión mediática y política. No es fácil actuar como canciller en una coalición con 3 partidos. Tiene que mantener unidos a los verdes, los liberales y su propio partido, que tampoco está en una situación política fuerte. Y eso no es fácil. Dadas estas condiciones, que conozco bien por los años en la Cancillería Federal, ya he intentado sacar lo mejor de ello. Hay que decirlo.
Okay, okay, und jetzt noch eine letzte Frage. Vale, y ahora una última pregunta sobre sus experiencias, y luego pasamos a las recomendaciones que tiene. Pero algo que todavía no entiendo es, ¿cómo es posible que los europeos, y especialmente los alemanes, aparentemente hayan enterrado la revisión de Nord Stream 2? Que no haya interés en averiguarlo. ¿Puede explicárselo? Daran besteht, das herauszufinden. Können Sie sich das erklären? Tja, das ist eine gute Frage. Bueno, esa es una buena pregunta. Quiero decir, al final hay varias teorías sobre cómo sucedió esto. Estas circulan y la Fiscalía Federal ha estado investigando el caso durante meses. No se filtra nada a los medios. Tenemos décadas de experiencia con excelentes periodistas de investigación que han descubierto todo tipo de cosas. Piensa en los papeles de Panamá u otros escándalos que han desencadenado y publicado a través de un trabajo de investigación meticuloso. Akribische Recherchenarbeit, die sie auch publiziert haben. Ja, in dem Fall ist da Schweigen im Walde angesagt, nicht? En ese caso, reina el silencio. Entonces, creo que es un campo de especulaciones. También me sorprende que no se esclarezca con la misma franqueza que en muchos otros ámbitos. Pero aquí probablemente el interés nacional es no hablar demasiado al respecto. Puedo entenderlo bien, pero no quiero decir más sobre esto. Gut, wir belassen es dabei. Bien, bien, lo dejamos así. Entonces, sobre sus recomendaciones, sobre todo en la conclusión de su libro, usted da claras recomendaciones de acción sobre lo que Europa debería hacer. ¿Podría enumerar sus puntos más importantes y explicar cómo se relacionan con la situación mundial actual? Mit dem momentanen Weltgeschehen zusammenhängen. Naja, Europa ist eben weit davon entfernt, Bueno, Europa está lejos de ser un actor independiente en política de seguridad en este nuevo mundo multipolar. No solo tenemos a los Estados Unidos, que hace tiempo perdieron su papel en el orden mundial. Están en confrontación con China y Rusia. Además, está la formación y expansión de los países BRICS. Así que nos dirigimos hacia un mundo multipolar. Eso no se puede negar. Hay que ver si Europa quiere seguir siendo el polizón de los Estados Unidos. Militarmente lo somos, ese es exactamente el problema. Nunca hemos sido tan dependientes militarmente de los Estados Unidos como hoy. Y políticamente nunca ha sido tan necesario que en esencia también se haga una política europea independiente junto con los estadounidenses en la Alianza Occidental. No quiero salir de esta alianza en este momento que ha demostrado su valía para nuestra seguridad durante 75 años. Sin embargo, también hay que ver críticamente lo que respecta al desarrollo futuro. No debe ser que la OTAN siga siendo, en esencia, el yunque para las operaciones militares estadounidenses en todo el mundo. La OTAN es una alianza defensiva, una alianza de defensa contra amenazas. La nueva amenaza es ciertamente Rusia, sobre todo China, pero no solo. Hay que lidiar con eso y prepararse para ello. Y estoy a favor del diálogo y el equilibrio de intereses con Rusia y también con China. Pero solo puedo decir como militar que eso solo es posible en combinación con la fuerza militar, que en este momento no tenemos en absoluto. Sin duda es necesario actuar para modernizar nuestras fuerzas armadas, de modo que podamos proteger a Europa, tanto con medios militares como no militares. He señalado explícitamente en mi libro El control flor me y la migración ilegal en curso, que no tenemos bajo control. Así es simplemente. Y eso también es un problema de seguridad masivo. Entonces, no es solo un tema militar, la seguridad de Europa. Realmente debemos hacer algo urgentemente y Europa debe encontrarse como un socio igualitario de los Estados Unidos, no solo como un ayudante. Eso es insuficiente. También en relación con nuestra política exterior, no me basta con que nuestra ministra de Asuntos Exteriores, es decir, cuando Blinken dice algo y ella 6 horas después dice lo mismo en alemán. Eso es insuficiente. También en lo que respecta a la guerra en Ucrania, hay diferentes intereses de los europeos en comparación con los estadounidenses. Estos no son idénticos. Solo el escenario de la guerra está a más de 5.000 millas de los Estados Unidos.
entfernt. Er ist auf europäischem Boden. Está en suelo europeo. Después de esta guerra, también tendremos a Rusia como vecino y tendremos que tratar con ella. No podemos tener interés, como europeos, en experimentar una reedición de la Guerra Fría, con una línea de frente que sea 4 o 5 veces más larga que entonces. Son diferentes intereses y debemos discutirlos con nuestro aliado más importante. Siempre hemos intentado combinar la fuerza militar con el diálogo y el equilibrio de intereses. La historia de la OTAN, esa es la llamada doctrina Harmel de los años 60. Siempre ha sido nuestro leitmotiv. Y cuando se trataba de intervenir militarmente en las esferas de interés estratégico del otro, del competidor, siempre éramos cautelosos. Piensa en la insurrección húngara de 1956. En ese entonces, Eisenhower era presidente de los Estados Unidos y hubo llamados para el envío de armas y apoyo a los húngaros. Occidente ayudó en la medida de lo posible, pero no hubo envíos de armas. Eisenhower dijo en ese momento que no comenzaría una tercera guerra mundial por Hungría. Un ejemplo similar es la crisis checa de 1968. 450,000 soldados del Pacto de Varsovia ocuparon y arrasaron Checoslovaquia en ese entonces. Escenario similar al de Ucrania. La OTAN estaba alarmada, nos movilizamos, pero intentamos resolver todo políticamente porque simplemente no se puede querer otra solución de manera realista. Todas estas cosas que la OTAN ha hecho bien en el pasado, también debemos hacerlas bien en el futuro. No podemos simplemente aceptar un ataque como el del 24 de febrero de 2022. Eso es completamente correcto. Algo tiene que suceder. Y el apoyo Maryford también está bien. Pero debe ser y prudente, no debe ser. Remueva Finnigbray Sheridan to Thurslowbury Gersel. Eso simplemente no puede ser. Also die Tragik dabei ist ja, dass Entonces, la tragedia es que ahora está relativamente claro que la estrategia de Rusia en 2022 era forzar negociaciones con una invasión. Eso también tuvo éxito. Pero la fuerza de invasión, con esos 190,000 soldados, era demasiado pequeña para poder controlar todo el territorio por el que marcharon. Se trataba de obligar a Kiev a negociar. Eso funcionó, pero el resultado nunca se materializó. Después, la guerra mutó en otra cosa. En esta guerra de trincheras que hemos visto durante 2 años, hay muchos comentaristas que culpan de esto a Boris Johnson y también a los Estados Unidos. Dijeron, no hagan la paz con los rusos, les damos armas y luego ustedes luchan. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Wie bewerten Sie diese Sachlage? Bueno, al comienzo de la guerra ciertamente hubo la oportunidad de encontrar una solución con las conversaciones de Estambul. Turquía desempeñó un papel de mediador muy fuerte, que estaba y está motivado por la Realpolitik. Turquía es un país importante de la OTAN, tiene el segundo ejército más grande de la OTAN en Europa y es de gran importancia geoestratégica, mucho más significativa que Alemania, también para futuros conflictos. Básicamente, es la cabeza despente de Occidente hasta Eisenstrell. En el Interbrace Emergency Nauping. No participa en las sanciones contra Rusia, pero también suministra armas a Ucrania, pero también recibe armas de Rusia, también recibe gas y petróleo de Rusia. Durante la guerra, firmaron un acuerdo económico bilateral con los rusos. Siguen una política muy equilibrada y han puesto en marcha este acuerdo de cereales en colaboración con las Naciones Unidas. Hubo conversaciones permanentes con Erdogan, Putin y Guterres en ese tiempo, y también un intercambio político constante. Cuando escucho en el debate alemán que no se debe ni se puede negociar con Putin, lo veo de otra manera. Eso ya ha sido refutado muchas veces por nuestro socio de la OTAN, Turquía. Sin embargo, creo que Turquía tal vez ahora esté fuera de un posible papel de mediador con miras a las conversaciones de paz. Pienso que China
Si tomamos esta propuesta de paz chino-brasileña para negociaciones a finales de mayo, retoma mucho de las conversaciones de Estambul. Estas, a su vez, se refieren también muy fuertemente a los acuerdos de Minsk. Es bastante posible que China también tenga éxito, porque los rusos simplemente se han convertido en socios menores de los chinos. De hecho, hemos empujado a los rusos a este papel, lo que también nos lleva a preguntarnos si eso fue tan inteligente desde la perspectiva occidental. Wo man sich auch fragen muss, ob das aus westlicher Sicht so klug war. Aber es ist nun mal so, die Chinesen haben sehr stark. Pero es así. Los chinos tienen una influencia muy fuerte en Moscú y ciertamente también son un socio igualitario con respecto a los Estados Unidos. Es perfectamente imaginable que China lo logre, tal vez en las próximas semanas y meses. No lo sé, y eso hay que esperar. Pero el riesgo es precisamente, los chinos también han terminado con este conflicto de décadas entre Arabia Saudita e Irán. No se debe subestimar eso. No fueron los estadounidenses, sino China como mediador. Y si China logra poner fin en Ucrania, entonces Stratton solo en euroasiática, y en potencia en lo que respecta a la europea, de voz a partir de ahí. Mitsprache hat von diesem Tag an. Ich persönlich wünsche mir das nicht. Personalmente, no lo deseo, pero Occidente está tan bloqueado por las elecciones en Estados Unidos que probablemente no se pueda esperar nada antes de que terminen las elecciones. Tampoco han llegado iniciativas de negociación desde Europa, lo cual lamento mucho. Aparte del Papa quizás, pero a él también lo han desestimado muy fuertemente. Así que en ese sentido, veremos cómo se sale de esta guerra. Solo puedo decir que no hay una solución militar. La situación del personal en Ucrania es dramáticamente mala, no en última instancia, debido a la partida de casi 70.000 hombres ucranianos en edad de combatir. Solo en Alemania viven 200.000. Reciben aquí dinero ciudadano, hacen objeción de conciencia al servicio militar, no quieren regresar a Ucrania por razones humanamente comprensibles y luchar allí por su país. Al mismo tiempo discutimos sobre enviar a nuestros propios hijos y soldados allí para liberar a Ucrania. Es una situación bizarra y loca, y en realidad es muy irracional. Las relaciones de poder en la guerra de Ucrania no permiten una solución militar. Lo he dicho durante meses. Y desde hace meses, quizás incluso desde hace un año y medio, está claro que será difícil. El jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley, dijo claramente antes de su retiro que una solución militar es extremadamente difícil. La Rand Corporation ha realizado estudios al respecto. Los estadounidenses siempre han sido muy cautelosos, y en realidad ya nadie cree en una solución militar. Pero políticamente no pasa nada o muy poco, al menos en Europa. También critico esto en cierta medida en relación con Alemania, porque tenemos el mandato de paz en el preámbulo de nuestra Constitución. No es conforme a la Constitución lo que estamos haciendo, y que no hagamos todo lo posible por esta guerra. Pero lo trágico de la situación es que hay personas que exigen activamente que la guerra continúe, con la perspectiva de que se puede desangrar a Rusia. Entonces, la afganización de Ucrania, porque una guerra de guerrillas prolongada finalmente desgastará a los rusos. Esta forma de pensar existe, y también la idea de que ahora hay que enviar más ucranianos para luchar allí. De hecho, esto viene de la UE, que dice que debemos enviar a la gente de vuelta, que deben ir al frente. Para mí, esto es profundamente antihumanista, o al menos suena así. La tragedia es que hay personas que quieren continuar esta guerra porque tienen interés en seguir desangrando a Ucrania, sobre todo en interés de los Estados Unidos. Definitivamente no es un interés europeo. Der USA, weil ein europäisches Interesse ist es definitiv nicht.
Naja, das europäische Interesse ist ein Stück weit so, dass man sagt, Bueno, el interés europeo es en parte que se dice que si los rusos tienen éxito allí, podría ser que se propongan otros países. Palabras clave: Georgia, Moldavia. Los estados bálticos ya tienen miedo debido a sus experiencias históricas. Solo hay que ver esta posibilidad de que si los rusos tienen éxito, podrían tener apetito por más y decir, ha funcionado bien, sigamos adelante. Eso hay que verlo críticamente. Pero no es un automatismo. Y con esta teoría del dominó hay que tener mucho cuidado. Siempre tenemos como ejemplo prominente la guerra de Vietnam. Los estadounidenses creían que si dejaban que Vietnam se volviera comunista, todo el sudeste asiático se volvería comunista. Y por eso estuvieron comprometidos allí durante años. Fue una guerra sangrienta con millones de muertos y un país devastado. Hay que ser cauteloso, pero por supuesto no se puede excluir lo que depara el futuro. Pero bueno, Vietnam me parece interesante en ese sentido, porque los estadounidenses finalmente se retiraron. Laos y Camboya se volvieron realmente comunistas. Vietnam sigue siendo comunista hoy en día. Y con Vietnam, Estados Unidos ha establecido ahora una asociación estratégica. A nadie le importa ya que sean comunistas. No es un problema. Pero mi verdadera pregunta o mi siguiente punto es que, sin embargo, no entiendo la lógica de los comunistas. Porque al mismo tiempo estas personas afirman dos cosas. Hay que derrotar a Rusia para que Ucrania pueda entrar en la OTAN, porque en la OTAN estará segura. Ese es todo el punto. Entonces, Ucrania debe entrar en la OTAN para estar segura. Y al mismo tiempo se dice que si Rusia gana, la OTAN ya no protegerá a los estados bálticos. Entonces, los siguientes serán ellos. ¿Cómo se concilia eso? No tiene sentido para mí. Sí, eso hay que esperar, señor Lotas. Yo también estoy un poco dividido. Confío en que alguien como Donald Trump simplemente lo haga, que integre a Ucrania Occidental en la OTAN, llegue a un acuerdo con los rusos y que el este se vuelva ruso. Confío en que él pueda hacer ese tipo de acuerdos, como siempre dice. Bajo ciertas condiciones, que por supuesto habría que regular en cuanto al estacionamiento de armas de largo alcance, creo que eso podría ser más realista que, por ejemplo, la neutralidad, que es su propio enfoque de investigación. Creo que ese tren ya ha pasado en cierta medida, pero simplemente hay que esperar a ver hacia dónde va ahora. Das muss man einfach abwarten, wohin es jetzt geht. Sí. Hablemos quizás brevemente, si aún tenemos tiempo, sobre la OTAN. Preferiría ver la OTAN disuelta después de 75 años. Y usted está del lado que dice, no, la OTAN es importante. Pero el papel europeo y sobre todo el alemán debería redefinirse. ¿Por qué sigue considerando la OTAN como la columna vertebral importante de la seguridad europea? ¿Por qué no sobre la estrategia europea de seguridad y defensa, que también existe, y podría formar una columna vertebral europea para la defensa? Sí, uno puede desearlo, por supuesto. Lo mejor sería, por supuesto, que tuviéramos los Estados Unidos de Europa, una poderosa fuerza militar y un gobierno que actúe de manera sensata. Pero estamos lejos de eso. En Europa hay tantos intereses divergentes. Tome los estados bálticos y Polonia. Para ellos es crucial no volver a caer en la esfera de interés rusa debido a sus experiencias históricas. También acogieron con satisfacción la ampliación de la OTAN en su momento. Right, eso también hay que verlo. La expansión de la OTAN fue, por supuesto, objetivamente una degradación de la situación estratégica de Rusia desde el principio. Eso es cierto. Pero también había que tratar con estos países y los miedos y necesidades de estas antiguas repúblicas soviéticas. En este sentido, finalmente encontraron un hogar en la OTAN, por así decirlo.
También tuvimos en Alemania la discusión sobre si la Alemania reunificada podía permanecer completamente en la OTAN. Y lo hicimos bajo ciertas condiciones en lo que respecta a Alemania del Este. Eso puede ser estabilizador del sistema, pero no necesariamente. Hemos impulsado la expansión hacia el este de la OTAN sin crítica a lo largo de los años, relegando cada vez más las sensibilidades rusas. Esto finalmente escaló en la guerra de Ucrania y forma parte de la historia previa de este conflicto. No se habla mucho de ello, pero es parte de la verdad sobre cómo se llegó a esta guerra. Desde mi punto de vista, esta guerra se podría haber evitado políticamente con facilidad. No habría sido necesario llevarla a cabo si se hubiera manejado de manera sensata. Pero como dije, ya ha sucedido y tenemos que ver cómo salimos de esta guerra, ya que no hay una solución militar. Esta es una tarea política. Eso ya no es una pregunta para un exgeneral. En realidad es una pregunta para un diplomático, para un político. Pero primero tienen que bajarse de su viaje bélico. Siempre trato de ayudar un poco, señalando de manera muy crítica que el camino militar no es una forma de salir de la guerra. Desearía que existiera ese camino, entonces estaría bien. Pero para derrotar a Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, dadas las relaciones de fuerza sobre el terreno, no basta con suministrar armas. Realmente hay que ir con todo militarmente. Pero tampoco se ganará esta guerra porque los rusos tienen armas nucleares. Y eso no entra en algunas cabezas. Existe la idea de una OTAN global. Ahora tenemos la próxima cumbre de la OTAN en Washington, el próximo fin de semana. Y también están invitados Japón y Corea del Sur. ¿Qué opina de expandir más la OTAN en lugar de enfocarla más en el Atlántico Norte? Es decir, lo que realmente implicaría su nombre. Bueno, desde el punto de vista contractual está claro. La OTAN está claramente limitada regional y geográficamente al Atlántico Norte. Es una alianza defensiva clara, y esa es también la razón por la que nosotros los alemanes estamos en esta alianza. Y eso ha demostrado su valía en los últimos 75 años. Ahora hay que ver, por supuesto, que la situación de seguridad ha cambiado. La atención se centra en el Indo-Pacífico, y ese será también el enfoque de la próxima administración estadounidense, ya sea demócrata o republicana. La guerra en Ucrania ya no estará tan en el centro de atención. Se trata del contención militar de China, que ya está en marcha. Se perfilan nuevas configuraciones de alianzas, también del lado chino. Reaccionar a esto, Es gibt eben da eine sehr diffizile Situation. Einige Pazifikstaaten wollen eben. Algunos estados del Pacífico quieren mantenerse libres de una China que consideran expansiva y buscan más bien la protección de Estados Unidos. Otros, como India, actúan entre las dos potencias y no quieren ser arrastrados a esta nueva falange. Ese es el proceso en curso que está teniendo lugar ahora. Hay que encontrar soluciones razonables. En realidad no veo una expansión de la OTAN. Eso es algo diferente. Si estamos activos allí, también militarmente y también por parte de Alemania, no deberíamos excedernos porque la defensa nacional y de la alianza es el núcleo del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas alemanas. Der Kern des Verfassungsauftrages der Bundeswehr ist, aber wir sind natürlich auch als Pero por supuesto, también dependemos como potencia comercial mundial de proteger las rutas de conexión transoceánicas. Y por eso nuestra Marina está allí en acción. Esto, por supuesto, no es del todo sencillo en el contexto de este conflicto sistémico entre Estados Unidos y China, pero esa es la situación en este momento. Hay que asegurarse de que a través de una política de seguridad sensata se controlen estos desarrollos y se conviertan en un orden estable para no verse arrastrado bélico por Taiwán. En mi opinión, verhalten sich nach meiner Meinung sehr rational und sehr vernünftig. Also sie werden zwar
Aunque en los medios occidentales se les presenta como muy agresivos, rara vez han utilizado su poder militar, si se me permite decirlo, como militar. Tienen estos conflictos fronterizos con India, por supuesto, cada año, y tuvieron esa breve guerra contra Vietnam, en la que el Ejército Popular de Liberación no se desempeñó bien. Pero aparte de eso, no ha habido nada. Sin embargo, están aumentando masivamente su poder militar. Están en camino de tener la marina más fuerte de todos los tiempos. Hay que tenerlo en cuenta. Pero eso solo se logra a través de una política inteligente y equilibrada, y no siguiendo el guión de algunos políticos en relación con la guerra de Ucrania. Si se produce un conflicto real entre China y los Estados Unidos, ya sea por Taiwán o por Islas Filipinas, es decir, un enfrentamiento bélico, ¿debería Europa declararse neutral o GRAL? Sollte Europa sich hinter die USA stellen? Creo que no tenemos elección. Somos miembros de la OTAN. La OTAN existe desde hace 75 años. Si llega a haber una guerra, independientemente de lo que queramos o no queramos, estaremos involucrados. Así es simplemente. Eso es realpolitik. Y esa es la situación. Pero también en los momentos álgidos de la Guerra Fría, desde la perspectiva alemana, tuvimos cancilleres como Willy Brandt y Helmut Schmidt, que no siguieron todo lo que venía de los Estados Unidos, También hay que mencionar a Schröder, quien en su momento se pronunció claramente en contra de una participación alemana en la guerra de Irak. Nos posicionamos de manera diferente y le dijimos a nuestro aliado que así no. Sobre todo, no abogamos por una europeización. Siempre nos aseguramos de que durante la Guerra Fría, los estadounidenses y los aliados occidentales, por ejemplo en Alemania, siempre estuvieran involucrados en nuestra seguridad. No queríamos un aislamiento. Eso es algo que también he hecho en falta en relación con la guerra en Ucrania. Simplemente decimos, sin tener los medios, que al final tendremos que hacerlo solos. Más aún, si viene un Trump con sus tendencias aislacionistas. Esto es una sobreestimación completa de Europa y no una buena política para Europa. En las elecciones europeas se ve que la gente ya no quiere eso. Me parece muy preocupante que en relación con la guerra en Ucrania, el centro político burgués en Alemania se haya radicalizado en gran medida. Ya no hay esfuerzos de paz ni voluntad de conciliación, solo retórica bélica. Que las voces razonables y moderadas provengan más bien de la izquierda y la derecha es, para alguien como yo que proviene del centro político burgués, totalmente loco. Und sich dort auch lokalisiert. Aber ich kann diese Radikalisierung nicht verstehen. Pero no puedo entender esta radicalización que está en marcha, esta irracionalidad, esta falta de diferenciación. Hay que tener cuidado. Personas como Helmut Schmidt dijeron una vez, y he reflexionado mucho sobre ello poco antes de su muerte, Alemania siempre debe tener cuidado. Siempre estamos muy en peligro, estamos en gran peligro, y debemos asegurarnos de llevar siempre a cabo una política inteligente y equilibrada. No lo estamos haciendo en relación con Ucrania y Rusia, absoluto. Estoy de acuerdo con usted, y el análisis sobre por qué es así nos acompañará durante años, si no décadas. Señor Dr. Bad, le agradezco. El enlace a su libro, por supuesto, estará en la descripción para las personas que estén interesadas. ¿Hay algún lugar donde se le pueda seguir? ¿Escribe usted en Twitter o en algún otro lugar de forma continua? Auf Twitter oder irgendwo kontinuierlich? Nein, das mache ich nicht. Also ich mache es mehr. No lo hago. Lo hago más según la necesidad. A menudo me piden entrevistas como usted, otros también lo hacen. Entonces veo si puedo hacerlo. Pero al final también escribí el libro porque cada participación en un programa de televisión o en una conversación deja de lado ciertos otros aspectos. Bestimmte andere Aspekte ausblendet. Und ich habe versucht,
y he intentado transmitir una imagen lo más completa posible del panorama de seguridad actual. Hay que integrar la guerra en Ucrania en las relaciones internacionales y entender lo que está sucediendo allí. Eso es lo que he intentado con el libro, y por eso he dicho todo lo que tengo que decir. Estoy contento por ello, porque cada conversación acorta un poco el tema. En ese sentido, espero tener muchos lectores. El enlace se incluirá en la descripción. Señor Dr. Bad, muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Bad.